a la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9. En lo que la busca, en lo que la tiene, en lo que llega a ella, salude a su hermano que está atrás de usted, hermano, al de enfrente, al de al lado. Salúdelo, no saluda a los mismos no se vale, ya los vemos todos los días. Sí, ¿verdad? Si usted quiere ser más atrevido, vaya y salude a alguien del otro bando, del otro lado, mire. Siempre he creído que están los republicanos y los demócratas. Aquí en el amor del Señor todos nos amamos. Bien, ¿ya lo tiene por ahí? Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9. En esta ocasión voy a utilizar la versión popular porque en realidad esta versión es la que contiene una palabra más acertada a lo que vamos a hablar el día de ahora. Y dice de la siguiente manera, escribiendo el apóstol Pablo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda, ¿qué dice? Sabiduría. Y luego dice, y luego ¿qué dice? Inteligencia espiritual. Siéntese por favor en esta hora. ¿Quién ha leído la carta a los Colosenses, hermanos? A ver, levante su mano. Y luego los hermanos van a empezar a mirar, ¿verdad? Bueno, léala por favor. Si no la ha leído o hace mucho que no la lee, le aconsejo que la lea. Es una carta muy interesante, muy fructífera para nuestro crecimiento espiritual. De tal manera que el día de ahora quisiera iniciar un nuevo tema que Dios ha puesto en mi corazón, que lo he titulado Inteligencia Espiritual. Esta no es una palabra inventada, no es una palabra moderna, ni popular, ni es una palabra revelatoria. Es una palabra que está en la Biblia y que yo he sabido de bien saber, perdón el pleonasmo, que inclusive muchos cristianos la confunden. Piensan que la palabra sabiduría y la palabra inteligencia, o sabiduría espiritual e inteligencia espiritual, yo he sabido que muchos cristianos la confunden. Y hoy vamos a hablar, hermanos, a través de estas siguientes semanas, este tema tan importante que es para el crecimiento de un creyente, la inteligencia espiritual. Por ello le he puesto por tema al mensaje del día de ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual? Cuando leemos la carta a los Colosenses, por lo general encontramos en ella un tema muy interesante, y es que algunos creyentes piensan que todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, piensan que él es fundador de todas esas iglesias. La respuesta es no, hermanos. Algunas de las iglesias a las que el apóstol Pablo escribió cartas, él no es necesariamente el apóstol o el que llevó el mensaje por primera vez. Por ahí dicen los estudiosos que cuando el apóstol Pablo hizo uno de sus viajes misioneros, aunque estuvo cerca geográficamente de la ciudad de Colosas, o como se le conocen los colosenses, en realidad él no es el fundador de esta iglesia. Sin embargo, sí se cree, conforme a la lectura de esta carta, que había un hombre llamado precisamente Epafras. Yo sé que no es un nombre muy común, pero Epafras, que se encuentra ahí precisamente en Colosenses 1:7, se dice que Epafras era un condiscípulo o era en su efecto un enviado del apóstol Pablo para llevar el evangelio. Y se dice que Epafras es posiblemente el fundador de la iglesia de los Colosenses. Cuando llegaban a ciertos lugares y predicaban la palabra de Dios y se empezaba a juntar la gente, hermano, y los creyentes empezaban a convertirse, a ser adoctrinados, era de bien saber que siempre había interrogantes, preguntas, desacuerdos, controversias, argumentos, deseos o ideas en donde siempre la pregunta es ¿qué es lo que sí y qué es lo que no? Como cuando usted llega a un trabajo, ¿verdad? Y usted pregunta, ¿qué puedo hacer? No, pues ya le dicen todo lo que puede hacer. Pero generalmente no preguntamos qué no podemos hacer, ¿verdad, hermanos? Generalmente solo preguntamos qué podemos hacer. Este es un efecto muy común que sucede en los matrimonios. Generalmente cuando las personas nos estamos conociendo y estamos por ahí ya
esperanzados a que algunos les den el sí, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué te gusta? ¿No? Y usted agarra una lista bien grande. Pero generalmente no siempre tenemos la precaución de preguntar qué no te gusta. Y eso es porque el qué te gusta, por lo general, es un efecto muy positivo, que estamos siempre de acuerdo con él. Pero el qué no te gusta es un efecto que por lo general es negativo y que nos hace mucho pensar, que le sucede mucho, dicho sea de paso, a los adolescentes, aquellos que se encuentran en la etapa en donde todo cuestionan de sus papás. Aquí hay algunos jóvenes y yo creo que les ha sucedido que en su momento le preguntaron a sus papás, ¿por qué no? ¿Sí les acuerdan? Sí, papás. Y aunque les dábamos una explicación, por lo general no quedaban satisfechos. Y muchas de las veces solían ser obedientes solamente por el hecho de saber que éramos sus padres. La inteligencia espiritual precisamente es esa parte de la fe cristiana que el apóstol Pablo se dedicó a fortalecer en esta carta, en donde los creyentes de Colosas comenzaran a tener otra visión o otra óptica de cómo es la relación con Dios. Así que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la escribió porque se dice que había un grupo muy selecto en los tiempos de la iglesia inicial, que son los gnósticos. Este grupo era un grupo de filósofos, de personas que tenían ideas muy carnales, muy terrenales, muy materiales, muy seculares. Eran personas que por lo general adoptaban una idea que entre más conocimiento las personas adquirían, ese conocimiento les permitía conocer mejor a Dios, que dicho sea de paso, no es incorrecto del todo. Pero el problema radicaba que se llenaban tanto de conocimiento, tanto de la vida, tanto de alrededor y el entorno, que cuando se trataba de cotejarlo con los principios bíblicos o se trataba de llevarlo a comparación con la palabra de Dios, ellos por lo general estaban en desacuerdo. Y se dice que la iglesia de Colosas recibió a estos personajes. Y de hecho el apóstol Pablo los llamó en capítulo 2, verso 8 y dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, se refiere a los gnósticos, dice, que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo, pero dice, y no conforme a Dios. Cuando leemos en la Biblia y le llama filosofías vanas, la palabra filosofías vanas, hermanos, viene de un lenguaje un poco más elevado, que significa gnósticas incipientes. En otras palabras, toda idea, todo pensamiento que proviene de la mente, del razonamiento, de lo que inclusive Dios nos ha dado. Pero cuando dice sapientes, cuando dice la palabra incipentes o incipientes, como algunos la mencionan, se refiere a esa parte que no tiene sabor, a esa parte que no sabe a nada. Mire, hay personas en la vida que llevan su vida en modo piloto automático. Van a trabajar, regresan a casa, pagan las cuentas y así se la viven de lunes a domingo. Y esas personas por lo general los llamamos que son personas que solo existen, pero no viven. Porque el gnosticismo en los tiempos bíblicos era una idea en donde las personas entre más conocimiento adquirían, ellos podían desarrollar la idea erróneamente que eso le agradaba a Dios. Que dicho sea de paso, esto al paso de los años se convirtió en una fusión, en donde se dice que en la iglesia inicial se formó una filosofía llamada gnosticismo cristiano, en donde los cristianos se dedicaban a leer la Torá, la ley, la palabra de Dios. Y ellos erróneamente pensaban que entre más conocían de Dios, ellos pensaban que eso le agradaba a Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Es peligroso cuando un cristiano, aunque no conoce su trasfondo y su historia, piensa y tiene la idea que entre más conoces acerca de la Biblia, piensa uno que es mejor para la comunión con Dios. Es un juego de palabras. En realidad, conocer la palabra de Dios tiene una obligación, tiene un deber, tiene un efecto, tiene una reacción. ¿Y cuál es? Obedecerla. ¿Cuál es? Comprenderla. ¿Cuál es? Alimentarse de ella. ¿Cuál es? Fortalecerse por medio de ella. El conocimiento es una área muy saludable para cualquier parte de la vida. Pero si el conocimiento no va acompañado de comprensión,
lamentablemente, hermano, se convierte solo en un gnosis, en un conocimiento insípido, en donde no hay un disfrute. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, precisamente le voy a compartir un dato a todos, pero va dedicado particularmente a aquellos que les gusta estudiar. Sí, dice la tradición de la iglesia inicial, armonizado con una carta que no es bíblica, lo quiero aprovechar y mencionar, que se titula El Apócrifo de Pedro. Ambos llegan a un acuerdo que los gnósticos nacieron en los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento. En realidad, cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 8, usted ahí se encuentra a un personaje llamado Simón el Mago. ¿Se acuerda de él, hermanos? El hombre que cuando vio a Pedro y ver cómo Dios lo usaba, ¿qué dijo este hombre? A ver, ¿cuánto vale la unción? Como si el precio del ser siervo de Dios tuviera un valor, como si yo pudiera tomar lo que Dios me ha dado como un don y yo pudiera lucrar con él o lo pudiera transferir. Y le dice Pedro, perece tú y tu dinero, le dice el apóstol Pedro. Pues este hombre se dice que él fue el pionero o el padre del gnosticismo cristiano en un futuro, en donde primeramente cuando no pudo con el gnosticismo como tal, terminó fusionándolo. Y el apóstol Pedro, para este tiempo, el apóstol Pedro ya sabía qué estaba pasando. Ya sabía que la iglesia estaba en un estado en donde básicamente, si no lograba llevar a la comprensión a los creyentes de aquellos tiempos de cómo consistía la fe en Dios en términos generales, él sabía que los creyentes se iban a convertir en personas que solo asistieran a la iglesia y se llenaran de conocimientos, se llenaran de aprendizajes, se llenaran de palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Al final del día terminaban haciendo lo que querían. ¡Auch, hermanos! Porque aunque no lo querramos aceptar, hay una línea de cristianos invisible que así llevan su relación con Dios. La llevan en donde aprenden y se memorizan, en donde buscan la manera de conocer, de crecer a través de la palabra de Dios, pero dolorosamente al no ponerla en práctica, al no conectarla con el alma, con la parte espiritual del creyente, se convierte solamente en un conocimiento. Y yo creo que la vida del Hijo de Dios, hermanos, tiene estos dos caminos que van muy de la mano. El conocer la palabra de Dios, pero a la misma vez el caminar por medio de ella. Así que surge la pregunta, entramos en tema. ¿Qué es entonces la inteligencia espiritual cuando el apóstol Pablo habló precisamente en Colosenses 1:9? La inteligencia espiritual en realidad, acorde a los lenguajes teológicos, a los lenguajes de la palabra de Dios, voy a separarla y luego la vamos a unir. La palabra inteligencia en realidad significa sunesei o sinei. Yo sé que es una palabra muy extraña, pero esta palabra tiene como objetivo que todo aquel que la comprende, que la apropia, que la desarrolla, se forma en el creyente un entendimiento, se forma en el creyente una acción, se forma en el creyente, ahora entiendo el por qué son las cosas. ¿Sabías tú que muchos cristianos vienen a la iglesia sin saber por qué son cristianos? ¿De veras, pastor? Sí, un montón. Hay muchos cristianos que oran y en realidad no tienen una claridad bíblica por qué lo hacen. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y tienen una comunión con Dios, pero la realidad es que en cuestión de práctica, cuando viene el por qué tengo que hacer lo que la Biblia dice, pareciera ser que se forma como un gap, un puente muy estrecho y no logran saltar el acto de la fe, de la comunión con Dios. Pero también la palabra espiritual, que dice el apóstol Pablo, inteligencia espiritual, significa del griego neumatike. Y neumatike es un lenguaje de ámbito espiritual. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo cuando unimos las dos palabras, dice el apóstol Pablo, yo estoy orando a Dios, así es lo que él dice. Dice que ustedes comprendan la inteligencia espiritual. En otras palabras, que ustedes sepan por qué son cristianos. Que ustedes sepan por qué aman a Dios. Que ustedes sepan por qué tienen que desarrollar fe. Que ustedes comprendan, dice el apóstol Pablo, que ustedes comprendan
¿Por qué es tan importante que la Biblia se encarne en ustedes? ¿Por qué es tan importante que cuando venga el momento de tomar una decisión, ustedes sepan que lo que van a hacer no lo van a hacer porque a ustedes así se les metió en la cabeza? Ustedes lo van a hacer porque dentro de ustedes hay una comunión con Dios, hay un Espíritu Santo que los va dirigiendo y los hace tomar las decisiones correctas. Algunos podrán decir, bueno, pastor, eso es la sabiduría. Si les voy a compartir algo, hermano, que está en la Biblia y muy bien trazado. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que no lo vemos en ocasiones. ¿Sabía usted que la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual no es lo mismo? Y luego aquí viene el momento en donde el pensamiento, la interrogante se forma, ¿verdad? Ah, caray, no es lo mismo ser sabio espiritual que inteligente espiritual. No, hermano, está en la Biblia, no es un lenguaje que yo estoy inventando. Está en la Biblia de tal manera que cuando usted leyó junto conmigo, inclusive el apóstol Pablo dice, yo oro a Dios para que ustedes tengan sabiduría. Y dice, y para que tengan también, ¿qué? Inteligencia. Algunos dirían, bueno, es que dijo sabiduría e inteligencia para que amarre, pastor, ¿verdad? Para que cuando venga a eso le digan 2 veces, componte, componte. No, es que en realidad, hermano, la palabra sabiduría en la Biblia, una de sus definiciones se encuentran en Proverbios 8:12. Y dice, este es un lenguaje metafórico, dice, la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Eso es en sí la sabiduría. Es tener la prudencia, el conocimiento de que todo lo que yo hago en mi comunión con Dios es para temer a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, para que Él se agrade de mi vida. Pero hay otro verso precisamente que lo expresó Job 28:28, dice de la siguiente manera. Aquí está la diferencia también, dice. Y dijo a los mortales, temer al Señor, y luego ¿qué dice? Eso es sabiduría. Pero mire lo que dice, apartarse del mal, ¿qué dice? Eso es inteligencia. O sea, en otras palabras, la sabiduría es esa línea, es ese camino, es esa comprensión en mi comunión con Dios que me enseña a temer a Dios, a honrar a Dios, a agradar a Dios, a que todo lo que yo encuentro en la Biblia, que el Señor se complazca de mi diario vivir. Eso es lo que yo aprendo, que hay mucha información en la Biblia en relación a la sabiduría sobre el temor a Dios. Pero cuando se habla de la inteligencia espiritual, es un tema diferente. Porque dijo inclusive el mismo Job, aquí se trata de apartarse del mal. En otras palabras, ¿por qué lo hago? Mire, cuando yo era adolescente, hermano, yo tuve muchos conflictos en mis emociones y en mi fe cristiana. Hubo una etapa en donde yo cuestioné mucho la Biblia. En mi escuela había de todo. Había católicos, había ateos, había testigos de Jehová, había mormones y había satanistas. Y todo nació porque en una ocasión un maestro, estaba yo prácticamente, tenía como 12 años, 13 años. Y un maestro se le ocurrió preguntar la pregunta que no se debe de hacer en las escuelas. Y dijo, ¿qué religión practican? Y dijo, levante la mano los ateos. Y ahí salió un loco destrampado que dijo, yo soy ateo. Y le dice el profe, levante la mano los testigos de Jehová. Y otro ahí, despistado allá de los 40 y tantos que éramos, levantó la mano. Y le dijo, levante la mano los mormones. Salió otro mormón, hermanos, que digo, caray, ¿a poco es mormón? Dijimos muchos, ¿va? Y él se guardó estas dos para el final. Dijo, levante la mano los católicos. Y todos bien orgullosos levantaron la mano, casi todos, hermanos. Y al último pregunta el maestro, levante la mano los cristianos. Y yo fui el único que levanté mi mano, hermanos. Cuando levanté mi mano, esto lo tengo muy presente. Me voltearon a ver, me miraron, se rieron, otros me criticaron, otros con su mirada me decían palabras de odio. Y a partir de ahí, por espacio de 2 meses, por el hecho de levantar mi mano y decir que era cristiano, me aplicaron la famosa ley del hielo. ¿Sí saben qué es la ley del hielo, hermanos?
Levante la mano el que no sabe qué es la ley del hielo. Bien, qué bueno. Me la aplicaron, hermanos. Llegaba a la escuela, a mis salones, y no me hablaban por ser cristiano. Me iba a la cafetería y no me hablaban, no querían comer conmigo, porque consideraban en aquellos años que un cristiano era obviamente un protestante, era alguien que estaba en contra de la iglesia católica. Yo recuerdo que yo llegué, en una ocasión ya muy desesperado, llegué a la casa con mi papá y le dije, papá, yo tengo un problema que quiero que me ayude. Y le platiqué mi problema, hermano. Me miró, se sonrió, se le salió una sonrisa y yo estuve en muy desacuerdo. Y me dijo, ay, Saúl, eso te pasa por ser cristiano. Y me dice, ¿sabes por qué eres cristiano? Y ahí nació la pregunta tan importante, el por qué les comparto que sí, hermanos, viví una época en mi fe cristiana en donde me desesperé por no entender el lenguaje. A partir de ahí me dediqué a leer la Biblia de una manera muy intensa. No voy a entrar en detalles. Me dediqué a hacer muchas preguntas, me dediqué a explorar la doctrina de las diferentes religiones, empecé a poner en práctica a esa corta edad todo lo que aparentemente se me enseñaba por medio de una predicación, de una iglesia, de un culto, al punto y al grado que gracias a ese incidente, gracias a ese problema, en mí se despertó la curiosidad de entender por qué hacía lo que hacía. Yo sé que a nadie le deseo que tengan una experiencia así para que se dediquen a explorar, a profundizar, a intimidar una comunión con Dios. A nadie se lo deseo, porque es muy doloroso. Yo la viví, era un niño, hermanos. Pero lo que sí deseo a través de la palabra de Dios es que nosotros, a través de estos mensajes, nosotros comprendamos por qué es tan importante la inteligencia espiritual en nuestra comunión con Dios. La sabiduría de Dios es muy popular. Escuchamos que la sabiduría de Dios es lo que le agrada a Dios, es temer a Dios, es honrar a Dios, es vivir para Dios, y todo eso nos queda muy en claro. Pero la inteligencia espiritual tiene que ver con la comprensión del por qué hago lo que hago. Y aunque dicho sea de paso, no estamos muy satisfechos por lo general. ¿Por qué terminamos haciendo lo que hacemos? No falta el hermano en la fe que de repente diga, ¿verdad? Usted créale al Señor, usted créale. Así como si fuéramos borregos, ¿verdad? Perdón la palabra. Usted tiene todo el derecho a, cuando tenga una interrogante en su comunión con Dios, tiene todo el derecho a tomar un tiempo con Dios y decir, Señor, ayúdame a comprender esto que, aunque ya me dieron un consejo, aunque tu palabra dice esto, ayúdame a entender cómo es que lo debo de digerir. No cometamos el error que cometemos constantemente en la vida. Hermanos, llega un punto en la vida, y esto va para nosotros los adultos que nos pasa, yo creo que ya más seguido, en donde ya dejamos de disfrutar las cosas. Ya simplemente comemos por comer. Ya comemos por comer. Yo personalmente, cuando me como algo, me gusta saborearlo, me gusta sentir en mi paladar, hermanos, el sabor. Y más cuando se trata de chile. Me encanta, hermanos. Lo disfruto. Mira, hasta se me hace agua la boca ahorita. Pero yo sé que a veces los cristianos ya estamos comiendo y simplemente comemos. Estamos durmiendo y simplemente dormimos. Estamos haciendo lo que hacemos y simplemente lo que hacemos. El apóstol Pablo quería que la iglesia de Colosas entendiera cuán importante es la inteligencia espiritual. Y de hecho, cuando leemos la Biblia, algunas preguntas surgen por ahí. ¿Qué es entonces la inteligencia espiritual? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? ¿El cómo lo podemos desarrollar? ¿Qué es la inteligencia espiritual? ¿Cómo Dios quiere que nos conduzcamos? Cuando viene un problema, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es por qué cumplimos con la voluntad de Dios. El usar el lenguaje y decirle a la gente simplemente, usted vaya y ore hasta que Dios le hable. Mire, yo como vengo de esa línea de idea. Usted vaya a hacer rodillas y ahí quedes hasta que Dios le hable. Cuidado, no del todo es así. No todo se soluciona en la oración. Hay ocasiones en donde la palabra de Dios, ya misma ella, a través de ella entendemos por qué pasa lo que pasa. Pero también es inverso.
La inteligencia espiritual no es solo el hecho de porque la Biblia así dice, así lo debo de aceptar y me aguanto. No, porque la palabra de Dios está escrita de tal manera que cualquier creyente, cualquier hijo de Dios que está viviendo en el Espíritu, que ahora tiene el Espíritu Santo en él, está diseñada para que nosotros en nuestra limitación humana comprendamos lo que Dios está haciendo. Mire, ha habido personas que han perdido un ser querido a muy corta edad y es inconcebible esa idea. Y cuando a veces pasa el tiempo y platico con ellos, ellos me dicen, he entendido por qué Dios lo permitió. Y yo digo dentro de mí, solo Dios te pudo hablar. He conversado con creyentes que han tenido accidentes automovilísticos en donde se han quedado ciegos, se han quedado minusválidos, han perdido alguna parte de su cuerpo y es algo inconcebible. Y con el paso del tiempo terminan diciéndome, ahora ya entiendo por qué Dios hizo lo que hizo. Pero el hecho de pensar y decir solamente lo hago porque ahí dice, cuidado, no es del todo correcto. Así que los hijos de Dios tenemos el deber, hermanos, de que nuestra comunión con Dios, cuando se trata de inteligencia espiritual, comprendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, ¿qué es lo que sucede cuando no hay inteligencia espiritual? Veamos el otro ángulo, ¿verdad? Brevemente. Mire, cuando no hay inteligencia espiritual, la lógica es más grande que la fe. En otras palabras, creemos en la fe, pero el razonamiento pues, nos dice que, pues, a él mejor diga, aquí corrió que aquí murió. Primero mis dientes y luego mis parientes. Primero yo y los demás, pues a ver cómo le hacen. Cuando no hay inteligencia espiritual, las emociones son más fuertes que las convicciones. En otras palabras, nuestra relación con Dios se funda en nuestro estado de ánimo o el ánimo que recibimos de las demás personas y no en nuestras convicciones personales. Y esto es algo muy doloroso, porque hoy en día vemos un alto número de creyentes que tienen este conflicto. Su vida espiritual está más fundada en sus emociones, en su estado de ánimo, en su estado físico, en su estado anémico. Está más fundado que en su convicción. Mira, bueno fuera que nosotros los adultos nos levantáramos por la mañana. ¿Quién ha tenido esa experiencia de los hijos que llega el lunes y dicen, mamá, no quiero ir a la escuela? ¿Sí han tenido esa experiencia, hermanos? ¿Qué les dicen, hermanos? Nomás porque me lo pediste, no vas a ir. ¿Sí les dice eso, hermano? Ojalá y no, hermano. Ojalá y no. Pero habemos otros que cuando los hijos nos dicen el lunes en la mañana, ¿verdad? O el domingo en la noche, se me hace que me voy a enfermar. Ah, caray, ya se enferman por adelantado, ¿verdad? Y yo les digo, pues se me hace como que te vas a componer. Llega el lunes y se levantan. Porque las emociones, aunque en ese momento no están del todo bien, las convicciones sí lo están. Esto nos pasa a los papás. Dijo una persona en una ocasión, dice, no quería venir a trabajar, pero me desperté y vi 3 razones por las cuales debo de venir a trabajar. Y al último se me olvidó todo y me tuve que venir, porque se forma una convicción. Cuando no hay inteligencia espiritual, no entiendes el porqué de las cosas, no entiendes el por qué Dios lo quiere así o por qué Dios lo busca así. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay inteligencia espiritual? Lo más sencillo es más sencillo que lo obediente. Qué paradoja, ¿verdad? En otras palabras, el fin justifica los medios. Si esto me dio resultado, pero no está bien, pero me dio resultado, Dios me bendijo. Sí, pero la obediencia tiene que ver el entender cómo, el por qué Dios desea que lo hagamos de otra manera. Un ejemplo, ¿verdad? Para poder entender mejor. Dijo en una ocasión una frase clásica de muchos creyentes. Señor, si quieres que vaya a la iglesia, Señor, si quieres que vaya, que se limpie el tráfico para poder llegar a la iglesia. Pero como no se limpió el tráfico, ¿verdad? Pues no fuimos. Eso es irse lo más sencillo sobre lo más sencillo que lo obediente.
Es como el decir, Señor, si tú no me respondes, yo voy a buscar la salida. Eso es hacer lo más sencillo que lo obediente. Y por último, cuando no hay inteligencia espiritual, ¿cómo nos conducimos por lo general? Sobre lo más atractivo y no lo más importante. Es muy común que a nosotros seamos atraídos por muchas decisiones, por muchos pensamientos. Pero a veces las atracciones no necesariamente es lo más importante. Esto aplica mucho para las amadas hermanas que se encuentran en esta tarde, ¿verdad? Hermanas, cuando ustedes van al mall, cuando ustedes van a las boutiques, cuando ustedes van de shopping, ¿verdad que ustedes no se preguntan, lo necesito? Ustedes dicen, lo quiero, me gusta. Ustedes no dicen, ¿realmente los necesitaré esos zapatos? No se preguntan eso. Ustedes simplemente el gusto es primero. Cuando no hay inteligencia espiritual, las cosas que nos atraen suelen ser más pegajosas, más deseosas que lo que viene siendo lo importante en nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo reacciona una persona que no es inteligente espiritualmente hablando? Dice Proverbios capítulo 18, verso 2. Al necio no le complace la inteligencia. O sea, en otras palabras, dice el autor, el que ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, dice, no le complace, no le conviene. Dice, tan solo hace alarde de su propia opinión. O sea, en otras palabras dice, lo hice porque lo tenía que hacer. Lo hice porque era lo mejor. Oiga, como el rey Saúl, ¿verdad? Cuando se le dio la instrucción de que esperara al sacerdote Samuel. ¿Qué fue lo que prácticamente el rey Saúl dijo? Se me están yendo los soldados. Aquí lo que hay que hacer es que haya guerra. Y fue y sacrificó, se puso de sacerdote y le costó el trono. Porque el necio es aquel que básicamente, cuando ve la inteligencia, el por qué, el necio simplemente dice, no estoy de acuerdo. Hermanos, que Dios nos dé la fuerza, que sé que nos la da, y que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, que sé que lo hace, para cuando tengamos que hacer cosas en nuestra fe cristiana y no nos queden en claro por qué las estamos haciendo, lleguemos a ese vehículo de la inteligencia espiritual en donde optemos por comprender, explorar, buscar, preguntar. Y no reaccionemos como esos adolescentes, ¿verdad? Mire, a mí me da mucha risa, perdón que ponga de ejemplo a mi hijo. Uno de mis hijos le digo, tráeme eso. Y me dice, ¿y dónde está? Digo, pues ahí está. Y luego, desde donde está, se para. No lo veo. O sea, ¿qué quieres? Que vaya y te lo dé en la mano. Ve y búscalo. Y yo sé que eso le pasa a la gran mayoría de los papás. Y yo sé que esto, cuando lo llevamos al marco de la fe, es muy similar. Desde arriba enseñamos, predicamos, oramos para que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, nos dé la comprensión, nos dé la inteligencia. Pero cuando viene el momento del momento, que estamos en la calle, que estamos en el trabajo, que estamos en la casa, que estamos en el problema, como no está el pastor, no está el predicador, no está el maestro ahí para decirme qué tengo que hacer, pues termino haciendo lo que yo quiero hacer. Esa es la falta de inteligencia espiritual. Y el apóstol Pablo dice, ahí mismo dice, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por ustedes. O sea, en otras palabras, llegó al oídos del apóstol Pablo, en donde los creyentes empezaban a poner más su entendimiento sobre su conocimiento que su entendimiento en su fe. Así que, ¿qué produce en nosotros la inteligencia espiritual? Miren, lo voy a compartir brevemente en 3 maneras. ¿Qué es lo que produce en nosotros la inteligencia espiritual? En primer lugar, nos da el discernimiento entre lo bueno y lo malo, para así comprender la voluntad de Dios. Qué complejo es la voluntad de Dios a veces. Quisiéramos que cuando estuviéramos a tomar una decisión, llegara, un email @elcieloesreal.com y que dijera la petición con número de folio 324 AF el Señor te ama, dice que lo que has estado orando, el Señor te responde así. Quisiéramos que así nos hablara el Señor. Pero la realidad, hermanos, es que la inteligencia espiritual es la capacidad de comprender
lo que Dios quiere que nosotros nos preguntemos, ¿por qué? Y miren lo que dice precisamente 1 Corintios 6:12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. La inteligencia espiritual es ese eslabón tan importante entre los cristianos que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, es muy común que las personas se pregunten, pastor, ¿tiene algo de malo que yo tenga un celular? No, para nada. Cómpreselo, úselo. El problema no es tener un celular, el problema es el uso que le damos. Por ejemplo, hay cristianos que no han entendido el discernimiento del daño que les está haciendo el tener algo en sus manos. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dice, pero yo entiendo, en otras palabras, soy inteligente y sé que esto no me ayuda. Yo me pregunto, hermano, si no está en la Biblia, ¿entonces lo podemos hacer? No es retórica, es pregunta seria. Si no está en la Biblia, ¿entonces lo podemos hacer? No necesariamente. Porque el discernimiento es ese entendimiento de comprensión que la Biblia nos ilumina a que si nos está esclavizando, como dijo el apóstol Pablo en la parte final, dice, no debo volverme esclavo de nada. Si eso que tengo me está esclavizando, entonces sí te está dañando. Entonces aplica la inteligencia espiritual y dile al Señor, no puedo seguir haciendo esto porque está afectando mi vida espiritual. Como recuerdo una anécdota de una jovencita, la cuento en ocasiones. Me abordó, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo, hija, ¿qué pasó? Me dice, quiero que me explique, pero con la Biblia, así como si nunca usara la Biblia, ¿verdad? Quiero que me explique con la Biblia. Le digo, sí, dime. Dice, los cigarros electrónicos, los que vapean, ¿ok? Dice, ¿es pecado vapear? Yo sé que algunos hasta se han de preguntar, va, responda, pastor, a ver si el de cherry, el de pineapple. Y la miré y le dije, primera pregunta, ¿has buscado en la Biblia si vapear es pecado? Y me dice, sí. ¿Y qué encontraste? Nada. Y luego, pues eso significa que sí puedo vapear. ¿Ok? Le digo, ¿qué produce el vapeo? ¿Has explorado qué produce el vapear? Dice, sí, dice, pues en mi escuela todos, ya. Le digo, ¿has explorado quiénes pueden consumirlo? ¿A qué edad? Y le empecé a dar un montón de explicaciones antes de llevarla a la Biblia. Me dice, y le dije, ¿le has preguntado a tus papás si puedes vapear? Y hasta eso, hay pobres papás, hasta los metí en la plática. Me dice, sí. ¿Y qué te dijeron? Que no, que le preguntara al pastor. Y pues no. Bien sabios, ¿verdad? No inteligentes, sabios. Le dije, mira, si tú esperas que salga de mi boca y te diga, si puedes vapear, le dije, sí puedes. Dice, ¿veras? Le digo, pero no debes. Dice, ¿cómo que sí puedo? Pero no? Es que nadie te lo prohíbe, hija. Tú le puedes pedir a una amistad mayor de edad que te compre uno y te lo puedes fumar allá donde nadie te vea. Le dije, pero espiritualmente hablando, y lo llevé a este pasaje bíblico. Todo nos conviene. Hay cosas que son, vamos a llamarlo, dentro del marco de la vida cotidiana. Dije, pero hay otras que definitivamente no te convienen por salud. ¿Y qué cree que me dijo la chamaca, hermano? Que esta es la primera vez que la cuento, porque generalmente ahí terminó la historia. Me dice, pero ¿usted toma café? Oh, sí, le dije, y mucho. Le dije, cuando voy al doctor y me van a sacar sangre, que nunca me han sacado sangre hace muchos años. Le dije, sáquele sangre, sáquele cafeína, aquí está, le digo. Le dije, sí. Me dice, ¿y eso no es pecado, pastor? La miré y le dije, se me hace que te habla tu papá. No, no es broma, ¿verdad? Pero entendiendo claramente, hermano, que los excesos, hay cosas que en la inteligencia espiritual encadenan, esclavizan, dañan, perjudican y no son sanas. El usar el lenguaje y decir,
Es que yo lo puedo controlar. Hermano, yo nunca he podido controlar un pecado hasta este día. Ninguno. El usar la palabra y decir, es que otros lo hacen. ¿Y qué tiene? El usar la palabra y decir, bueno, voy a experimentar a ver cómo me siento. No te la rifes, porque muchas de las veces solo se basta una vez para que te quedes pegado de eso. Y el apóstol Pablo decía, hay cosas que no me convienen. Y le decía a los cristianos, sean inteligentes, disciernan. Le voy a platicar una técnica muy propia que yo tenía en cierta edad de mi madurez en el Señor. Cuando a mí me daban ganas de hacer cosas, porque como cualquier otro creyente me daban ganas de hacer cosas, ¿sabe qué se me metía a la mente, hermano? Pero yo me lo metí, no crea que el Señor... No, yo soy muy sincero, yo le dije al Señor, dame algo, ayúdame. ¿Sabe qué me hacía? Me afiguraba que el pastor estaba conmigo ahí. Y decía, no puedo. No puedo. Se me figuraba, y luego ya cuando veía al pastor lo veía y decía, híjole, no sé por qué pienso en él, pues porque lo traía en la mente, lo utilicé como una manera. Y no es necesariamente lo correcto, voy a ser muy sincero, pero sí es un método para comprender que hay cosas que en el discernimiento, en la comunión con Dios, en la comprensión, en la claridad, en el desahogar entre lo bueno y lo malo, te ayuda a decidir. Pregúntate, lo que vas a hacer si tus hijos te ven, ¿cómo lo verán? Pregúntate, si lo que vas a hacer, si tu esposo lo ve, si tu esposa lo ve, ¿cómo lo verá? Pregúntate, si estuviera un ángel del Señor, ¿lo harías? Pregúntate, si estuviera el Espíritu Santo, a manera de ejemplo lo digo, ¿te atreverías? Usamos la inteligencia, ¿verdad, hermanos? Y decimos, pues no, porque ahora entendemos el por qué. Porque el Señor es santo, porque el Señor es bueno, porque el Señor es digno, porque el Señor es poderoso y nos puede dar la fuerza para salir. 2, ¿qué produce en nosotros la inteligencia espiritual? Bueno, produce dominio propio. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:13. Dice, por eso, dispónganse para actuar. Y luego, ¿cómo dice? ¿Con qué? Con inteligencia. Su CNI o su CNI. Dice, dispónganse a actuar con inteligencia. Y luego dice, tengan dominio propio. En otras palabras, el dominio propio tiene que ver con el acto, la acción de saber que lo que voy a hacer no está bien o está bien. En otras palabras, como lo voy a efectuar, ejecutar, hacer, ¿cómo se ve? ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Cómo se ve? Ante mi comunión con Dios. ¿Cómo se ve? Ante mi vida espiritual. ¿Cómo se ve? Ante la presencia de Dios. Y decía el apóstol Pedro, dice, sean creyentes que con la inteligencia tengan dominio propio. O sea, en otras palabras, ¿tienes muchas ganas de hacerlo? Sí, pastor, usted supiera. Bueno, pues domínalo. ¿Y cómo se domina? Bueno, hay muchas maneras. Aléjate. Otras maneras, distánciate, evítalo. No estés ahí. Es como los hermanos. Los hermanos cuando tuvieron una vida en donde, o las hermanas también, ¿verdad? Tuvieron una vida en donde el alcohol fue un escenario muy importante en sus vidas fuera de Cristo. Y no les ha pasado que de repente llegan a un lugar y luego ven todas esas bebidas alcohólicas. No les ha pasado, hermano, no me responda, ¿verdad? No les ha pasado así como de repente, bien helada, bien sudada. Es más que hasta los que nunca tomamos se nos antojaron. ¿Y qué dice el dominio propio? Aléjate de ese pasillo. Date la media vuelta. Ya no visites esa tienda si es necesario. Porque el dominio propio tiene que ver con la capacidad de no hacer o de hacer aquello que me he propuesto. Pero también dice, ¿qué produce en nosotros la inteligencia espiritual? Nos protege a tomar malas decisiones. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 6. No abandones nunca, dice. Aquí dice esta versión, la sabiduría, pero en realidad se refiere a la inteligencia. Dice, y ella te protegerá. Una manera de decir, cuando entiendes el porqué de las cosas, cuando comprendes por qué sucede así la fe cristiana,
se va a convertir en una coraza en tu comunión con Dios. Se va a convertir en una protección. Mire, es de bien saber que a veces como cristianos hay cosas que no nos gusta hacer, porque sabemos que si las hacemos, perderemos el gusto por ellas. Ahorita le doy ejemplos. Pero al final del día sabemos que el no hacerlas son protecciones para no hacer cosas indebidas. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hoy en día hay muchos conflictos en la vida de los cristianos, en el dominio propio, en la inteligencia espiritual, en discernir entre lo bueno y lo malo, el estar tan pegados a las redes sociales. De hecho, es uno de los pecados capitales del siglo XXI. No te quedes pegado en las redes sociales. Te has hecho esclavo. Sé inteligente espiritual y comprende que Dios ahí no te quiere. Así tajantemente te lo digo. Hay cristianos que están pegados a las imágenes eróticas y me gusta decir esto seguido porque yo sé que sucede, hermano. Converso con personas y son de las cosas más comunes que me escucho en la consejería. Aléjate de las imágenes eróticas. Sé inteligente. Hace tiempo conocí a un joven que me contó así: pastor, dice, estaba tan pegado en las redes sociales que tomé una decisión muy fuerte. Y le dije, ¿qué hiciste? Dice, las borré todas. ¿De veras? Todas las borré. Y dice, al principio me pegó la malilla. Dice, y ahí las andaba subiendo otra vez. Y las volví a borrar. Dice, después entendí que me volví a aprender, las borré. Dice, y después me volvió a dar otra vez, hombre, ¿qué tiene de malo? Todos tienen Face, todos tienen Instagram, y me empecé a justificar. Dice, pero yo entendí en mi comunión con Dios que eso me afectaba. Eso es inteligencia espiritual. Que aunque la Biblia no te dice que está mal, aunque la Biblia inclusive no te dice que está bien, en tu comunión con Dios tú sabes que está bien y que está mal. Hermanos, cuídense de la ociosidad. La ociosidad no es buena en ningún ángulo. La ociosidad es el perder tiempo en cosas que no tienen algo bueno en nosotros. Cuídense de los excesos. Cuídense de que todo lo que usted y yo hacemos tenga la moderación, la cautela de que nuestra comunión con Dios no se está viendo perjudicada. Esa es la inteligencia espiritual. Entonces, para concluir, ¿verdad? Detrás de todo esto, ¿cómo podemos obtener inteligencia espiritual? Bueno, la inteligencia espiritual ya está en nosotros, hermanos. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En otras palabras, una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, sería muy apropiado comenzar a tener tiempo de oración y decirle al Espíritu de Dios, en serio, esto está bien. Y yo te puedo asegurar conforme a la Biblia, que Dios te va a hablar de una manera. No te puedo decir de cuál, porque a algunos Dios les va a hacer sentir un pesar, a otros Dios les va a poner a través de la experiencia, a otros Dios se los va a llevar a través de su palabra. Otros van a tener esa situación en la mente buena parte del día. Otros cuando lo intenten hacer ya no van a encontrar sentido en ello. Porque la manera en la que el Espíritu Santo trata en nosotros para desarrollar inteligencia espiritual es muy variada, hermanos. Pero lo que sí te puedo decir es que si Él mora en nosotros, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, este verso ya no está aquí, dijo, solamente los espirituales comprenden lo espiritual. O sea, en otras palabras, cualquier hijo de Dios va a comprender lo importante que es ser inteligente espiritual. Cualquiera. Tal vez es tiempo de tomar decisiones, hermanos. Tal vez es tiempo de hacerle cambios a nuestro diario vivir. A veces pensamos que así como se vive, se debe de vivir. No, no es cierto. Siempre hay una área en la que Dios está trabajando en nosotros. Acompáñame, hija, ya concluí. Dios desea que desarrollemos inteligencia espiritual. Mira, cuando no hay inteligencia espiritual, concluyo. Cuando no entendemos el porqué, cuando no llevamos a analizar, a explorar, a tener tiempo con Dios,
Va a haber un punto en donde te vas a cansar. A usted le estoy hablando. Y a mí también. Te vas a cansar y vas a comenzar a hacer aquello. O vas a dejar de hacer aquello. Porque como nunca tuviste claridad por qué lo haces, simplemente lo haces. Y no hay peor vida en Dios de no conocer por qué somos hijos de Dios. No hay. No, yo personalmente, y me voy a mi vida de niño, cuando empecé a estudiar las doctrinas, y las estudié, hermanos, Dios me dio la habilidad para poderlas comprender a corta edad. Ahí entendí por qué el cristianismo era el lugar, era el tiempo y era lo que yo necesitaba. Y créame, crecí y otras personas me invitaban a sus iglesias, a sus ideologías, a sus pensamientos. Y aunque muchas contienen cosas que hasta cierta medida moralmente son saludables, son buenas, la realidad es que, dijo el apóstol Pablo, dijo, no dejan de ser filosofías insípidas. Cuando tú, joven, va para los muchachos, cuando tú, joven, entiendes por qué eres hijo de Dios, tu fe cristiana toma otra dirección muy, muy, muy profunda y muy apasionada en Dios. Cuando tú eres joven y te exploras, ¿por qué soy cristiano? Y empiezas a desarrollar esa inteligencia, ¿por qué haces lo que haces? Te conviertes en esos no aficionados, no paranoicos, no en esos radicales en sí. Te conviertes en esos creyentes que realmente están formados de convicción. De convicción. Yo sé cuánto afecta no orar en mi comunión con Dios. Y sería muy ingrato de mi parte que yo no tuviera un tiempo de oración. Yo sé cuánto afecta, hermano, no leer la Biblia. Y sería muy desagradable de mi parte no utilizar la inteligencia que Dios me ha dado espiritualmente hablando y alimentarme de la palabra de Dios. Yo sé que dejar de leer la Biblia un día no afecta, no se nota, no se ve. 2 días no hay problema, 3 días no hay bronca, nadie lo ve. Pero sí es cierto, en realidad sí afecta, empieza a perjudicar. Dejar de orar empieza a perjudicar. Y no necesito que venga el problemón, ni la angustia, ni la dificultad para entender que yo soy el que estoy afectando mi comunión con Dios. Y decía el apóstol Pablo, dejen de llenarse de conocimiento y comprendan que la comunión con Dios es algo espiritual, es algo invisible, es algo que te va a ayudar a entrar más en esta fe. Póngase de pie en esta tarde.